Vamos a entrar entonces a la palabra. Hay siempre una palabra fresca para nosotros. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios siempre? ¿Cuántos crecen con la palabra? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Este día, pues miren, yo no soy muy tradicional. Las fechas tradicionales a mí no mucho me llaman la atención, pero me voy a montar hoy sobre la ola que el mundo ha creado y que la religión ha creado. Hoy se celebra el Domingo de Ramos. Y como todo el mundo anda en ese rollo, dije yo, bueno, ¿cuál es el mensaje del Domingo de Ramos? A ver, voy a investigar. Y entonces me puse a investigar un poco. Nunca en mi vida, en mis años de pastor, jamás he predicado de esto, este día. Nunca. Esa es la primera vez. Pero dije yo, si por si entra algún invitado, creo que por lo menos va a asociar un poco el tema que voy a estar dando. Y los que son de casa, pues van a aprender cosas nuevas. Entonces, ¿qué se celebra el día de hoy en el cristianismo tradicional? ¿Verdad? Entiéndase el catolicismo. Incluso iglesias cristianas evangélicas también de alguna manera toman esta semana como muchas veces como una base para generar un mensaje. Nosotros no somos muy tradicionales, somos mucho más liberales, mucho más prácticos en nuestro mensaje, pero el día de hoy me pareció, dije, oh, estamos en el mes de Jesucristo, terminemos hablando de Jesucristo, ¿verdad? No escogimos el tema de Jesucristo para este mes por la Semana Santa, créanme, se los digo delante de Dios, fue el Señor el que me dijo, yo ni me había puesto a pensar que la Semana Santa agarraba ya parte de marzo. Entonces me asombra mucho esas coincidencias que han habido y creo que es Dios el que está guiando el mensaje. Entonces para eso vamos a leer nuestra escritura base está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, voy a tratar de ponérselos aquí en la pantalla, vamos a ver si lo logro. Mateo capítulo 21. Muy bien, ahí estamos. Mateo capítulo 21. Si me cerras aquí este volumen, por favor. No me lo vas a apagar porque si no se me va el WhatsApp. Solo el volumen. Mateo capítulo 21, versículos 1 en adelante. Dice así: Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos. Estamos en Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Estamos ya en el versículo 2. Vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán, el Señor los necesita, enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios ha anunciado por medio del profeta. Y entonces cita aquí en el versículo 5 a Isaías hace 500 años atrás, antes del nacimiento de Jesucristo. Dice, díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Versículo 6. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Versículo 8. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como los que iban detrás, gritaba, sálvanos, Mesías nuestro. Bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Versículo 10. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta, él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Muy bien. Ahí tenemos ya la escritura. Yo creo que se entiende la historia, ¿sí? Visualicemos a Jesús entrando por Jerusalén, la gente alborotada, un grupo de gente, oigan bien esto, un remanente del pueblo de Israel y gente de otras nacionalidades sí reconocían a Jesús.
como el Salvador. Ahí está la prueba. Ahí le están diciendo, sálvanos, Mesías. O sea que ellos sí conectaron las profecías del Antiguo Testamento con Jesús. No lo veían como un profeta más, lo veían como el Salvador, ¿verdad? Y ahí está su reconocimiento, ahí está el momento que resaltan tanto los predicadores teólogos, es acerca del burrito y que la humildad del burrito y esto y el otro. Pero dije, voy a predicar de lo mismo que todo el mundo predica. No, mejor Señor, dame algo diferente, algo fresco, algo que nos dé una señal para este tiempo, para el día de hoy, algo que sea hablado por ti. Y entonces me puse a investigar y me di cuenta de un detalle. Si usted ve en el principio del versículo, del capítulo, estamos hablando específicamente en el versículo, vamos a ver, dice en el versículo 2, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí, tan pronto como entren van a encontrar una burra atada. Pero en el versículo 1 dice, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé. Y entonces yo dije, ¿por qué ese pueblo? O sea, ¿qué tiene de especial ese pueblo y por qué ese pueblo en ese momento surge ahí, ¿verdad? Que jamás lo había oído mencionar en otra parte de la Biblia. Y entonces busqué y encontré que el significado de Betfagé es casa de los higos, esos frutos que uno se puede comer, que son tan sabrosos, ¿verdad? Higos en miel, que ricos. Y pues cuando no son en miel, pues son un poco simplones, pero son sabrosos, son unos dátiles muy propios de esa zona del Mediterráneo. Y entonces me percaté de que en la palabra de Dios, los higos o las higueras siempre tienen mensajes especiales. Siempre que usted vea higos en la Biblia, hay un mensaje especial ahí. Y entonces dije yo, bueno, a ver, ese burrito y esa burrita tan importantes y tan especiales, ¿verdad? No entró Jesús en un caballo blanco, ¿verdad? Como va a venir como está en el Apocalipsis, que va a venir en un caballo blanco, el jinete, ¿verdad? No es tan elegante ahí, sino que es un Jesús más humilde, más austero, más cerca del pueblo. Esos burritos en ese pueblo, Betfagé, es donde los encontraron. Y entonces encuentro yo que significa casa de los higos. Y mire, la primera vez que la higuera aparece en la Biblia es desde Génesis, en la historia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, transgreden el mandamiento de Dios comiendo de aquel fruto que les había sido prohibido. En ese momento dice que se abren sus ojos y se ven su desnudez y sienten vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Corrieron y se fueron a tapar, ¿sí? Sus partes privadas, que era lo que les avergonzaba, con hojas de higuera, ¿sí? Ahí aparece la primera vez la higuera. De hecho, es el único árbol que conocemos nosotros que es mencionado ahí. Ninguno, o sea, ese es el único que tenemos certeza que estaba en el huerto del Edén, porque ningún otro árbol específicamente con su nombre es mencionado. Entonces, vemos nosotros ahí que ya empieza el mensaje. Miren, desde el momento que Adán y Eva aparecen con vergüenza, se tapan con hojas de higuera. Entonces, pareciera que esto tiene que ver, este mensaje de la higuera tiene que ver con la situación del hombre, con su situación de pecado, con la situación de que necesita una redención, necesita cubrirse delante de Dios, estar cubierto de su desnudez, de su pecado, ¿verdad? Entonces vamos inmediatamente al siguiente ejemplo, que eso está en Génesis 3:7, para los que son muy estudiosos y les gusta apuntarlo todo, ahí se los dejo, Génesis 3:7, ¿verdad? Muy bien. Otra parte donde aparece la higuera, es el símbolo, es un símbolo de prosperidad y bienestar y seguridad. Vemos en Primera Reyes, capítulo 4:25, se lo leo rápido, no lo voy a buscar. Primera Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Entonces aquí vemos nosotros la higuera como un símbolo de prosperidad, bienestar y seguridad. Cuando uno está bajo el sol, uno quiere abrigarse, ¿no es cierto? Uno quiere taparse del sol. Cuando uno está en el desierto, uno quiere algún verdor que le dé frescura y quiere algún fruto que lo sustente, porque en medio del desierto y de este mundo necesitamos algo con que sustentarnos, ¿no es cierto?
A veces nos viene desánimo. A veces estamos pasando por un tiempo difícil y necesitamos refugiarnos. Y mire usted cómo esta higuera empieza a tomar forma al mensaje. Primero cubre a Adán y Eva de su desnudez, de su pecado. Luego aparece como una planta que es un símbolo de bienestar, un símbolo de seguridad y de prosperidad, porque cuando usted tiene frutos en su vida, usted se siente próspero, ¿sí? La higuera que es buena es la higuera que nos da un fruto, ¿verdad? Una higuera que nos da de comer, que nos sustenta, que nos da alimento. Vemos otra vez a la higuera en Marcos capítulo 11, versículo 12. Rápidamente se lo menciono. La higuera que menciona aquí es la higuera cuando Jesús va por el camino, ¿sí? Con sus discípulos y dice, y Jesús, se lo digo rápido, porque si no perdemos mucho tiempo. No lo busque, solo apúntelo. Solo apúntelo. Marcos 11, 12, usted lo lee después, porque si no me voy a tardar mucho. Yo se lo digo rápido. Marcos 11, 12 lo que dice es que Jesús sintió hambre. Entonces Jesús vio una higuera y buscó higos. Dice ahí en la palabra de Dios que no era tiempo de higos, pero el Señor, hasta en tiempos que no hay frutos, quiere frutos. Así de exigente es Él. Y busca y no encuentra ningún higo. Y entonces dice, nunca más vas a volver a dar frutos. Y se va. Al día siguiente pasan de regreso y un discípulo muy observador mira la higuera y dice, esta es la higuera a la que le habló Jesús y estaba totalmente seca, dice la palabra. Y le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces el Señor le dice, todo lo que ustedes dijeren con su boca va a ser hecho. Ustedes le pueden decir a un monte que se eche al mar y el monte se va a echar al mar. Tengan fe. Ahí les da un mensaje acerca de la fe. Miren ustedes qué tremendo que tenemos a un Dios. Jesucristo es un Dios exigente que busca frutos. Busca frutos. O sea, en ese momento a la higuera se le está pidiendo frutos, se le es exigido y la higuera no da frutos y por lo tanto es secada. Hay otro mensaje ahí. Vemos al principio un mensaje de cobertura de pecado, luego vemos un mensaje de la higuera de la prosperidad, del refugio, del bienestar, pero luego vemos que a la higuera se le pide que dé frutos. Dios le pide que dé frutos. Y si esa higuera no da frutos, entonces es secada. Pero yo quiero seguir avanzando para que vayamos entendiendo el mensaje. Luego vemos que también la higuera es una metáfora de los tiempos finales, y eso lo puedo ver rápidamente en Mateo 24:32. No lo busque, yo se lo leo rápido. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Miren, es Jesús hablando en Mateo 24, hablando del tiempo futuro, y nos deja una señal. Dicen, cuando ustedes vean que la higuera ya está tiernita su flor, entonces, ojo, ¿sí? Algo está por venir, ¿verdad? Saben que el verano está cerca. O sea, una persona que sabe de plantas sabe que si brotan sus hojas y su rama ya está tierna, saben que el verano se acerca. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vemos, en este caso, Israel, el pueblo de Israel, es un símbolo, es una metáfora la higuera es una metáfora del pueblo de Israel que empieza a dar sus frutos en tiempos finales. Y ojo acá, el pueblo de Israel estuvo dispersado como castigo de Dios por todo el mundo durante siglos. Y en el siglo pasado, en los años 40, usted sabe que hay una diáspora, hay un regreso de Israel a su tierra. Años 40 del siglo pasado, ¿sí? ¿Después de qué? ¿Qué había pasado antes de eso? Lo que había pasado es simple y sencillamente que esta gente había sido perseguida por todas partes y ustedes saben que Israel sufrió una época de ser, esa higuera fue cortada y podada, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando sucedió el holocausto judío. Usted sabe que 6 millones de judíos fueron asesinados por Hitler. Entonces, esa higuera de la que se esperan frutos, ¿sí? Y simboliza a Israel en este caso, es un símbolo del tiempo. Jesús nos dice, miren a la higuera, cuando sus ramas están tiernas, entonces el verano está cerca. Lo que está diciéndole al mundo es, observen a Israel, observen a la nación de Israel, porque Israel, cuando ustedes vean que va a empezar a florecer, es porque el verano está cerca, como diciendo el tiempo del fin está cerca. Eso pasó el siglo pasado, en los años 40.
Viene el holocausto, matan a 6 millones de judíos y luego les es dada de vuelta su tierra a ellos. La tierra que históricamente en la Biblia es representada para ellos, la tierra que el Señor les dio, Canaán, les es devuelta por los ingleses. Y entonces viene una diáspora de judíos que regresan a Israel y se establece en los años 40 otra vez la nación de Israel. ¿Cuándo ha visto usted que se establezca una nación en un día? Dígame usted. Ese es el único país que ha tenido una historia tan rara como esa. Son uno de los pueblos más antiguos que hay en la humanidad. Se dispersan por todo el mundo y el Señor les devuelve en un día la tierra que les pertenecía y regresan y vuelven a poblar otra vez el lugar que llamamos hoy Israel en los años 40. Mire usted. Y entonces esa higuera que fue podada, a ver, los que saben aquí de jardinería, ¿qué pasa cuando usted poda una su plantita? ¿Se muere? ¿No? ¿Qué pasa cuando uno poda una planta? Le salen después otra vez retoñitos, ¿sí? Las ramas tiernas y empiezan a salir ramas nuevas y florece de nuevo. Usted a veces tiene que cortar sus plantas porque tienen gusanos o porque tienen plaga o porque sus ramas ya se secaron. Entonces se poda un árbol para darle vida nueva. El Señor podó el siglo pasado a su pueblo Israel, a la higuera, ¿sí? Le corta sus ramas, 6 millones de judíos muertos. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo está Israel ahorita? Mire usted la señal de los tiempos, no, ponga atención. ¿Qué pasa con Israel el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Está bien o está mal? ¿Están secos o están dando frutos? ¿Cuál es el país número 1 en el mundo en vacunación? El que va más adelantado. Vacunación COVID. Israel. ¿Usted cree que es casualidad eso? No, es lo que le está diciendo el Señor Jesús a usted ahí. Le está diciendo, ojo, cuando la higuera tenga sus ramas, sus retoños y florezca, ojo, porque el verano está cerca. ¿Sí? Hermanos, ojo, Israel está en el tiempo del florecimiento de todas las naciones que hay en el mundo. Y aquí está Gilson, que se dedica a la rama de la medicina y él precisamente importa vacunas. Y ya estamos esperando que nos tengan ya nuestra vacunita de COVID a ponernos. Él sabe que el pueblo número 1 en el mundo en velocidad de vacunación, en eficacia de vacunación, hoy en día, hoy por hoy, es Israel, por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos, por encima de Europa, por encima de Inglaterra, por encima de cualquier país del mundo. Un paisito chiquitito llamado Israel, ¿sí? Chiquitito. ¿Cómo se explica usted eso? ¿No cree usted que el Señor nos está dando una lección de cumplimiento de las profecías? Veamos algo más. Entonces, hay otro versículo que está, no lo busques, se lo leo rápido. Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mire usted sabe que Apocalipsis es lo que viene, es el tiempo final. La higuera va a ser sacudida y sus ramas van a caer, sus higos, sus frutos van a caer. Dice ahí en Apocalipsis. Entonces está hablando del tiempo en el sexto sello, cuando están cayendo estrellas del cielo, dice ahí. ¿Sí? Son entidades que van a caer sobre la tierra y traerán juicio sobre las naciones. Eso está escrito ahí. Le estoy dando las escrituras para que usted lo investigue más tranquilo. Eso está en Apocalipsis 6:13. El anterior que leí es Mateo capítulo 24, versículo 32. Entonces vemos nosotros que la higuera, ¿sí?, se convierte en una simbología que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que el pueblo vea el mensaje del Señor. Entonces, cuando Jesús se está acercando para su entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí?, pasa por un pueblo llamado Betfagé, la casa de los higos. Mire cómo le interesa al Señor esta figura, esta metáfora de los higos. El Señor iba a Israel y entra y por primera vez, ¿sí? Por primera vez, por única vez en la historia de Jesús, es reconocido públicamente como el Mesías por la gente. Porque dice ahí en la palabra de Dios que gritaban a voz en pecho, ¿sí?
Dice aquí, vamos a ver, versículo número 8, dice, sálvanos, Mesías nuestro. Bendito tú que vienes en el nombre del Señor. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Eso es lo que le gritaban a Jesús cuando él estaba entrando sobre un burriquito a Israel. Venía de la casa de las higueras. Ahí es la primera vez que ese pueblo, ahí en Jerusalén, es reconocido, y entonces es como que si Jesús se comió un poquito, unos higuitos, ¿sí? Unos frutos, se podría decir, unos frutos primarios, unos frutos, ¿cómo se le dice? Unas primicias, los primeros que estaban reconociendo a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero después usted sabe la historia. Usted sabe que Jesús después de eso es prendido y después es crucificado. O sea que no toda la gente lo reconoció. Los religiosos de la época no lo reconocieron. Y yo quiero que usted ponga atención en esto. Yo quiero preguntarle a usted, estamos en el siglo XXI, yo le quiero preguntarle, ¿usted se siente parte de los religiosos de la época? Vaya pues, se lo voy a poner de esta manera. Si usted viviera hace 2000 años, así como usted se siente, usted se sentiría más identificado con los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época, o se sentiría más identificado con Jesús. ¿Mm? ¿Con quién se sentiría usted? Yo estoy seguro que usted se siente identificado con Jesús, no con los religiosos de la época. Ahora se lo pongo en esta época, siglo XXI, año 2021. ¿Tú te sientes identificado con los religiosos de la época? ¿O te sientes identificado con Jesús? Porque te voy a decir una cosa. El mismo Jesús que se fue en las nubes es el mismo Jesús que vendrá. El mismo Jesús que estaba entrando en burriquito con humildad a Israel, ¿sí? A determinar un tiempo profético en donde se iba a dar la redención a las naciones. Se iba a cubrir esa vergüenza de la desnudez del ser humano, de su pecado, ¿sí? En donde por primera vez ve sus primeros frutos, los primeros frutos de su ministerio, la gente que sí lo reconoció, pero mucha gente que no lo reconoció, y esos religiosos de la época son los que lo clavaron en la cruz, ¿sí? Hoy en día, mi hermano, yo te voy a decir una cosa, hoy en día es probable que a nosotros nos persiguieran si nosotros hablamos, nos ponemos a hablar en una iglesia. Muchas veces vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados. Dice en la palabra de Dios que por causa de su nombre aún vamos a ser vituperados, pero hay una bienaventuranza para los que les pasa tal cosa. Si tú te identificaras hoy con los religiosos de la época, hermano, tú tendrías que volverte un religioso tradicional, porque el día de hoy se está celebrando un domingo de Ramos, pero la gente ni siquiera sabe lo que está celebrando. ¿Mm? La gente no entiende, no tiene conocimiento. Entonces nosotros estamos aquí ahorita en este momento viendo cómo en las escrituras nos habla del tiempo profético. ¿Sí? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Jesucristo que entró en su burriquita en Israel como esperando los primeros frutos del pueblo, a ver si le creían. Encontró a unos pocos que le recibieron, pero encontró a muchos que lo crucificaron. Hoy en día el Señor encuentra a muchos que son religiosos, se somatan el pecho con la religión, hacen actos litúrgicos con su religión, pero en su corazón no están obedeciendo a Dios. Yo te voy a decir que Dios no espera religiosidad de ti, que Dios no espera que tú te conviertas en una persona de apariencias, en una persona de rituales. Él quiere que tú de corazón le obedezcas, que sean como esos que le recibieron al principio y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, Mesías. Sálvanos, Señor, Dios Todopoderoso. Ese es el al que está buscando el Señor. Aquel que le cree y le obedece. Y quiero leer algo en esa misma escritura que hemos estado leyendo, porque hay algo más, hay algo poderoso ahí. En esa misma escritura, más abajo, les voy a leer siempre ahí en Mateo capítulo 21. Pero quiero ver qué pasó más adelante, ¿sí? Ahí está lo de la higuera en el versículo 18, por si usted lo quiere leer después. Después está la autoridad de Jesús en el versículo 23, que Jesús entra en el templo. Miren ustedes, quiero que vayamos al 23. ¿Qué hizo Jesús después de entrar en el burrito? Mire, versículo 23 del mismo capítulo. Dice, Jesús
Mateo capítulo 21, versículo 23. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Y Jesús les contestó, yo también voy a preguntarles algo. Miren ustedes cómo se confrontan los religiosos de la época contra Jesús. Dice, ¿quién les dio autoridad? ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? Pregunta Jesús. ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, miren la maldad de estos hombres. Los religiosos de la época, mire, dice, si respondemos que Dios les dio autoridad, le dio de autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron, Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les respondió, pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Entonces ven ustedes con claridad cómo Jesús se confronta una vez más con los religiosos de la época y choca. Porque los religiosos de la época lo que querían era popularidad, ¿sí? Querían el favor del pueblo, querían ser poderosos, pero Jesús no estaba buscando el poder terrenal, no estaba buscando la popularidad, estaba trayendo un mensaje de salvación para que aquel que obedeciera a Dios y se arrepintiera de sus malos caminos habría de ser salvo, el que creyera en él. Era un mensaje distinto, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos que ser marcados por dar un mensaje distinto. No reclutes a la gente para una iglesia. ¿Por qué haces eso? Mire, les voy a presentar a un pastor buenísimo. Mire, y nosotros somos lo mejor que hay en este tiempo. No haga eso. Nunca, nunca presente este ministerio como tal. ¿Sabe por qué? Porque entonces nos vamos a volver los religiosos de la época. ¿Por qué no mejor presenta a Cristo y gáneselo? Usted lo puede hacer, ¿sí? Ya aquí en este grupo hay varias personas que lo están haciendo. Nunca me presenten a mí, presenten a Cristo. Nunca me promocionen a mí, hermano, o a mi esposa. Promocionen a Cristo. Llévelos a Cristo, llévelos a la cruz, llévelos al cambio, ¿sí? Mire, ¿qué más da si nosotros los reclutamos para este grupo o no, hermano? Pues va a crecer un poco más, un poco menos. Al final de cuentas son responsabilidades, son almas, ¿sí? Y yo voy a cuidar las almas que el Señor me entregue con mucho gusto y voy a dar hasta mi vida si puedo por esas almas. Pero hermano, que sea Dios quien las añada. Nosotros, mientras tanto, hagamos el trabajo de traer la gente al reino de Dios, que es distinto. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Fíjese, pastor, que le hablé a fulano y aceptó a Cristo y se fue a la iglesia de allá enfrente. Buenísimo, déjelo, que busque a Dios, que se meta. ¿Sí? ¿Acaso somos nosotros dueños de las almas? Pues voy a decirte yo a ti, como los religiosos de la época de Jesús, ¿sí? Que el poder lo necesitamos nosotros y necesitamos nosotros estar más fuertes. No, hermano, si el crecimiento lo da Dios. Dice, uno es el que siembra, otro el que riega y Dios da el crecimiento, dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo con Mariel? Sembrar la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra. El Espíritu Santo riega la palabra y Él da el crecimiento. Eso ya no es de nosotros. Entonces, cuando usted presente a alguien, presente el mensaje de Jesucristo, de una vez lléveselo al reino, sálvelo en el nombre de Jesús. Pero yo quiero seguir leyendo y terminar con esto. Siempre en la misma escritura, en Mateo capítulo 21, en el versículo 28, mire usted cómo cierra magistralmente esto. Versículo 28, estamos leyendo Mateo 21, versículo 28. Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar a la viña. Él respondió, no quiero. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Pregunta Jesús, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron. ¿Quiénes contestaron? Los sacerdotes y los líderes, o sea, los religiosos de la época. Ellos contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Y entonces Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas,
entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Pregunto yo, ¿Jesús estaba tratando de hacer popular? Creo que no. Versículo 32. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios. ¿A quiénes? A las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Pero ustedes no le hicieron caso. ¿A quién? A Dios. O no le hicieron caso a la instrucción del profeta. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí lo hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Hermano, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús aquí estaba terminando su tiempo ministerial. ¿Y qué estaba haciendo? Diciéndoles, miren, hay más posibilidades que se salve una prostituta que ustedes. Yo quisiera saber cómo hubieran tratado a Jesús si hubiera hoy sido el invitado especial de este grupo y hubiera predicado eso a la gente. Que hubieran dicho, oye, ese Jesús qué bonito predica. No hubieran dicho, uy, qué dura palabra es esa. Qué pesado ese predicador. Ya no lo volvás a invitar, pastor, porque nos cayó mal. Ah, porque, ¿verdad que sí? O le hubiéramos aplaudido y hubiéramos dicho, no, yo me identifico, eso es cierto. Mire, si usted es el religioso de la época, a usted le va a caer mal esa palabra. Pero si usted se identifica con el mensaje puro de Jesús, usted va a decir, yo me apunto, yo soy de esos pecadores que quieren obedecer. Yo te pregunto a ti, hermano, oye, ¿de qué te sirve hacerme remembranza de este día en que Jesús entró a Jerusalén? ¿De qué te sirve recordar eso si tú no le estás obedeciendo ahora? Solo te convertiría eso en un religioso de la época. Pero si tú no celebras este día, no te importan esas celebraciones, pero lo que sí celebras adentro de tu corazón es que estás obedeciendo a Jesús. Entonces tú eres de los de Jesús, ¿sí? Mira, tú no necesitas estar cumpliendo tradiciones. Tú no necesitas estar remembrando fechas. Tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Tú lo que necesitas es hacerle caso. Mira, el Señor te ha hablado a través de este grupo y te ha dicho una y otra vez, vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el evangelio. Y si usted dice, ajá, sí, pastor, aleluya, qué bonito mensaje, amén, pero no está predicando el evangelio a sus amigos, usted es como los religiosos de la época. Porque usted dice, amén, pastor, sí, sí, Dios, yo te voy a hacer caso. Como el hijo que dijo, sí, con mucho gusto, papi, yo voy a ir a trabajar, pero nunca fue. Pero si tú eres de los que dice, ay, pastor, esa palabra que es muy fuerte, eso de ir a evangelizar no se me da. Pero después te arrepientes y lo piensas y empiezas a hacerlo y empiezas a predicar. Tú eres de los que está del lado de Jesús. Porque tal vez tú en el momento no recibes la palabra con mucha alegría y dices, ay, Dios, ese pastor nos está poniendo tarea, pero lo haces. Entonces, hermano, tú estás entendiendo el mensaje. Mejor sería que tú dijeras en este grupo, no, no lo voy a hacer, y lo hicieras. Y no que digas en este grupo, sí lo voy a hacer y no lo hagas. Porque si dices que sí lo vas a hacer y no lo haces, eres igual que los religiosos de aquella época, a los que Jesús les habló duramente, ¿sí? Más chance tienen de entrar al reino de los cielos las prostitutas y los cobradores de impuestos, los agiotistas, que le hagan caso a Jesús, que obedezcan su palabra, ¿sí? Que los religiosos que no la obedecen. ¿Ya se dio cuenta el mensaje? ¿Sí? ¿Quiere ser usted un religioso? ¿Quiere remembrar este día porque hoy es la tradición de recordar que Jesús entró en un burrito? ¿O va usted a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos? Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros no seamos, Señor, un religioso más sobre esta tierra, porque hay muchos, hay millones de religiosos, Padre. No queremos. Yo no quiero ser un religioso. Yo quiero ser el hijo que tal vez por el momento, Señor, en el momento, tal vez no pone muy buena cara cuando se le pide algo, pero al final va y lo hace. Señor, que seamos como ese hijo, que al final sí hizo la voluntad del Padre, y no como aquel hijo que le dijo, sí, Padre, con mucho gusto yo voy, pero en su día a día, de lunes a viernes, en su vida real, en su trabajo, todos los días, en su afán con que se afana, se olvida de ti y no comparte tu palabra, que es lo que tú nos mandaste, Señor. Amar a nuestro prójimo, mostrarle el evangelio, traerlos al reino, Señor. Pero no traerlos a la iglesia, traerlos a ti,
traerlos a tu cruz, traerlos al arrepentimiento. Padre, que nos volvamos evangelistas capaces de hacer la oración del pecador nosotros solitos, que no dependamos de un pastor, que no dependamos de que Mario y Mariel estén ahí. No, que seamos nosotros mismos capaces por el Espíritu Santo y por la preparación que se nos ha dado de cosechar almas para Cristo, de ser la higuera que sí da frutos. Que no seamos la higuera que es maldecida porque el Señor buscó frutos y no encontró. Iglesia, Dios te habla. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y te dice, quiero higos, quiero frutos. Cubre tu desnudez, la desnudez de tu pecado, con esa higuera que da frutos. No permitas que sea secada tu higuera. No permitas que tu vida sea una vida seca delante de Dios. El Señor te está hablando. No le pongas excusas, iglesia, al Señor, porque Él viene pronto, porque sus señales se están cumpliendo, porque la higuera en el siglo pasado, Israel empezó a dar frutos y hoy, mejor dicho, fue podada y en este siglo está dando frutos. El Señor te está diciendo, el tiempo se acerca. Aprende de la higuera cuando sus ramas están tiernas, porque el día y la hora se acercan. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Estás edificando tu vida terrenal como si no fuera a venir el Señor Jesús? ¿Estás afanado con tus cosas, con tus empresas, con tus trabajos, con tus 1000 líos a los que te metes y estás poniendo eso como excusa para no servir a Jesús? Hoy te habla el Señor. Este domingo de Ramos, el Señor te dice, yo vengo pronto. Así como entré a Israel, a Jerusalén, entraré a esta tierra y vendré por los míos. Vendré por las primicias, por esos higos tempranos que ya están dando frutos. En el nombre de Jesús, iglesia, sé ese remanente santo que sí obedece. Iglesia, Dios te está hablando hoy. Te está diciendo, no te distraigas, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque el Señor viene pronto. Ve y lleva el mensaje de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no se perderá, dice la palabra. En el nombre de Jesús, iglesia, hoy sé revestida con un manto de santidad, sé cubierta por esa higuera de tu pecado en el nombre de Jesús y dale frutos, iglesia, a tu Señor, porque tu Señor viene pronto. En el nombre maravilloso de Jesús, recibe la bendición de la higuera que fructifica, la casa de los higos. Ahí fue Jesús a buscar su burriquito. ¿Por qué? Porque en la casa de los higos es donde hay esa oportunidad de servir al Señor, esa oportunidad de ser útil humildemente para Él. Hoy te lo habla el Señor para que no lo olvides y para que no le digas que Él no te habló, sino que Él te habló claro, te habló fuerte al oído. En el nombre de Jesús, iglesia, eres bendita en esta palabra. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro, iglesia, que serás una iglesia obediente, una iglesia que da frutos a su Señor, una iglesia que no se avergüenza de predicar el evangelio a diestra y a siniestra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.